Buenas tardes, saludos a todos los desdoblados dispuestos a asumir su implicancia y la recepción de una lógica convergente en su cerebro concreto. Mi nombre es Angélica Barajas y soy un receptor del 57. Y el día de hoy, 4 del 5 del 2015, día 124 del año y de la cuarentena global número 932, quisiera inaugurarme en un video de un aporte que siento que se ha venido cocinando en todo el proceso. Soy una receptora que comencé con la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos, desde la perspectiva de Alejandra Casado, Modem, que permitió el anclaje de la ley a receptores de menor velocidad aquí dentro del espacio-tiempo desde el 2013. Sí, hubo un proceso y bueno, se han asistido a algunos eventos y se han hecho algunas cositas. Quisiera conversar y hablar con ustedes acerca, hoy 4 del 5, del 5-4, un poco sobre la perspectiva de este receptor del 57 sobre la identidad y sobre cómo cuando asumimos y elegimos establecer un enlace lógico con el emisor afuera de la existencia, cómo poco a poco es que se va desmantelando y nuestra percepción, y también cómo es que quienes creíamos que éramos, o los soportes, la estructura lógica que hacía de soporte para mantenernos en un circuito fijo y estático, poco a poco se va desmantelando. Y también para conversar cuando da la impresión o la percepción de que este proceso no se está llevando a cabo, de que seguimos siendo los mismos divergentes, con una lógica separatista y todo eso. Entonces, de esas cositas quería hablar, como una especie de tips, ¿sí? Especialmente para las personas que están comenzando o las personas que, bueno, para quien quiera, tampoco voy a... incluso para mí, este aporte para mí misma también es. Entonces, como esta desdoblada que soy, elijo asumir, contar y compartir la perspectiva, ¿no? La resolución del video está así un poco, así que ya disculpad, porque estas son las herramientas que poseo. Bueno, entonces, para comenzar quería comentar, como que remitirme un poco al observatorio, ¿no? El observatorio es una herramienta que si bien permite hacer el enlace con los circuitos de menor velocidad, con los de más alta velocidad, también nos está mencionando y nos está diciendo acerca de cosas de nuestro receptor. A ver, una de las confusiones que a mí se me presentaron fue que como el ser es la nada, es el vacío, entonces yo no podía conciliar cómo era ser un ser en la nada, que no necesita nada, que nada le sobra, que nada le falta, eso a nivel conceptual, y existir dentro del espacio-tiempo, o sea, estar aquí y tener un cuerpo. Entonces era que la distorsión estaba entre la no sincronización entre lo que es una perspectiva, una manifestación de una expresión individual en una expresión universal y colectiva, ¿no? Que es el ser que no tiene identidad. Entonces, a partir de ahí, de esa parte inclusiva que no es individual, ese punto abstracto, una de las cosas que a mí me impedía poder establecer un enlace lógico coherente era el querer saltar de la individualidad, de tener una identidad humana con un montón de distorsiones, con un montón de carga, irme al instante, ¿sí? Irme al instante, como, o sea, dentro del espacio-tiempo, cuando alguien te dice entrega algo o suelta algo, uno va a entregar. Por ejemplo, tú le entregas la basura al basurero, ¿no? Entonces coges los residuos, se lo entregas al basurero para que lo lleve y ya está, te deshaces de eso, ¿no? Esa es la perspectiva lineal de lo que implica entregar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que me estaba impidiendo era mi percepción de lo que era entregar. Era como que yo entrego esto y ya no lo tengo más, ya está limpio, ¿sí?
pero desde la perspectiva de preguntas y respuestas, ¿sí? Tomando la respuesta como la exploración dentro del espacio-tiempo de una experiencia desde una estructura lógica en divergencia, es otra historia, es otra historia, es otra historia que implica la noción y digamos, el darte cuenta de cómo fue que desde esa individualidad, desde esa universalidad, esa partícula se desdobló y como desde ese primer desdoblamiento, que es la sustitución por el faltante, se desplegó una linealidad que permitiera y un escenario que permitiera la exploración de diferentes versiones particulares de la exploración de la lógica en divergencia dentro del espacio-tiempo. Entonces, esa no aceptación de la basura, que es lo mismo que decir la aceptación del combustible, o sea, la no aceptación de robo, era lo que no me dejaba poder establecer el vínculo con esa visión un poco más amplia y esa perspectiva, un poco el propósito que es abstracto y que le da el propósito real y legítimo de esas experiencias. Entonces, esta es una de las cosas, si usted no quiere conectar, si no quieres conectar y desmantelar tu identidad, lo que hay que hacer es esto. No asumir a plano uno, no asumir que estamos aquí, no asumir que se tomó una elección, ¿sí? Desde una perspectiva bastante inmadura para venir a explorar y luego, en este momento, la llamada es a la maduración, es decir, de asumir que una elección lleva una condición dentro del espacio-tiempo y esa condición pues despliega unas experiencias. Entonces, para estas personas que están como perdidas, que se frustran porque no encuentran la lógica, porque no les pasa nada, porque se siguen observando dentro de patrones fijos de su identidad, que ya obviamente conocen porque han explorado, pues más o menos para esto es este video que yo he querido pues ayudarles. Entonces, comencé hablando del observatorio porque en el observatorio, en el cuarto plano, está lo que es, digamos, la identidad. ¿Sí? Está lo que es la identidad. En esta identidad, esta identidad la representamos o se representa con el número de documento, ¿no? Que ante esto ha habido un montón de problemas, pero no se hagan problemas, o sea, cada uno de manera intuitiva va viendo. En Colombia, por ejemplo, yo soy del modelo 81, hasta ese año había una diferencia entre la tarjeta de identidad, que es como tu cédula de niño, de cuando eras pequeño hasta que cumplías la mayoría de edad, hasta los 18 ya te cambiabas a la cédula, ¿no? Entonces a esto se le llama el NUIP, ¿sí? Es como el número de identidad y luego el número de cédula eran distintos. Ya ahora no, ahora es un único número. Un ser cuando nace en Colombia tiene el único número y es el único número que va a ser de su tarjeta de menor de edad, su cédula y su pasaporte. Sí, ahora es así, pero en mi época no. Entonces yo me tomé la tarea de investigar a través de la Registraduría Nacional cuál era mi número de identidad. Entonces coloqué los dos, coloqué mi número de tarjeta de identidad cuando yo era menor de edad, que fue el primer número que yo tuve cuando existí, ¿sí? Y luego la cédula o el número de identificación o DNI, que aquí en Colombia se dice cédula, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué comienzo con el tema de la identidad? Comienzo porque cuando yo voy a comenzar a establecer un enlace con el emisor afuera de la existencia abstracto, al principio uno comienza como un poco como por un acto de resonancia y son como capas de cebolla. Incluso hay momentos en que no te enteras de nada y no sabes de nada, ni sabes dónde estás, ni sabes si estás haciéndolo bien, todas estas cosas. Y especialmente que es como que hay un observador ahí de plano 3 siempre valorando, mirando a ver que lo estás haciendo así, lo estás haciendo mal. Entonces esto no permite que haya hay un proceso como genuino. Cuando digo genuino quiero decir que no esté que vaya superando un poco los baches estos de lo que es la comparación y la competición, ¿sí? Que es como que
es como viene siendo como la brújula que me va diciendo dónde estoy yo, y esos son observadores que obviamente no tienen ni idea, no tienen manera de cómo saberlo, porque esto es un enlace que está afuera de la existencia, ¿sí? Entonces no tiene, lógicamente es imposible que sepan o tengan un referente que pueda incluir toda esta coherencia, ¿no? Entonces, este tip es para que cada una de las personas vayan viendo y asumiendo varios aspectos de su receptor. Entonces, si un ser humano, por ejemplo, está en una linealidad, ¿sí? En una configuración lineal, ¿sí? Está en una configuración lineal, el eje Y, ¿sí? El enlace lo que permite es que yo dentro de una individualidad puedo tener una conexión con lo universal, ¿sí? Entonces se puede sincronizar. Eso se sincroniza cuando la identidad en referencia externa, ¿sí? De la lógica divergente, cuando la identidad en referencia externa en la lógica divergente se suicida y se entrega, que es igual, se desmantela, ¿sí? Eso es consecuencia, ¿sí? Entonces, la identidad se requiere una identidad lógica convergente, una identidad operativa. ¿Qué quiere decir eso? Esto me lo enseñó la Registraduría Nacional de Colombia cuando yo solicité mi tarjeta de identidad, que me dieran el número, ¿no? Entonces el escrito decía: la Registraduría Nacional de la República de Colombia reconoce que el día 24 del 3 de tal a tal hora en tal clínica con padres tal y tal la existencia de fulanita de tal. Entonces, si yo quiero explorar dentro del espacio-tiempo, sí o sí necesito una identidad. Entonces, cuando la identidad simplemente se convierte en una interconexión con lo que no tiene identidad, entonces eso es lo que se le llama identidad operativa. ¿Sí? Porque a raíz de esto hay mucha mala interpretación de lo que es no tener identidad. Entonces es como que da la impresión de que no tiene, o sea, no permite asumir los potenciales de esa no identidad. Y esto también está bueno que haga la lupa, porque voy a poner un ejemplo, ¿no? Una de las cosas que a mí me estaba impidiendo hacer aportes como con videos sí, como decimos nosotros, salir del closet, era que yo no quería que asumieran, que me tomaran como referente de nada. O sea, era como que yo tenía miedo de asumir la posición, un miedo desde el plano emocional, tenía miedo de asumir una posición de cuarto, o sea, de ser un cuarto y desviarme, no me confiaba, o sea, todavía no me sentía lista y todas esas cosas. Entonces, me di cuenta que esa idea que yo tenía de no asumir una identidad estaba escondiendo el no asumir un rol y asumir un propósito, ¿sí? Avalado y escondido de que si yo hago esto la gente me va a poner identidad a mí, pero es que las percepciones que tienen los demás acerca de los aportes que tienen los otros, eso le toca a ese receptor, eso no me toca a mí. Ustedes imagínense que una persona por miedo a X cosas no asume el rol que tiene que asumir, pero eso, o sea, lo que te permite a ti asumir un rol con una identidad técnica sin referencia externa, solamente autorreferenciado en un circuito lógico cerrado, es una identidad técnica. Y esa identidad técnica le da absolutamente igual, tanto que la alaben como que lo repudien, ¿sí? Entonces, a mí mi identidad me estaba jugando semana pasada, ¿sí? Porque no, en realidad había un montón de cosas, pero hasta que no lo pude ver, no pude asumirlo, pero estuvo genial, porque el tiempo en el que uno tiene, en el que el receptor se abre y hace el aporte que hace, es el tiempo que ese receptor necesita, ¿no? Bien, entonces
aquí, en esta experiencia X, somos individuos que tenemos unos potenciales específicos. Bueno, aquí en esta identidad está el número. Bueno, entonces, cuando yo estoy perdido, no sé cuál soy yo, cuáles son mis programas, ni qué es lo que tengo que desmantelar, y yo entrego y no pillo mucho la lógica acerca de las cosas, porque no entiendo lo de los números, entonces no salgo bien por eso, porque poco a poco la comprensión va llegando. Pero sí que hay unas cosas que me van diciendo a mí, digamos, las trampas o trucos lógicos que a través de la observación y la entrega de esa lógica en distorsión el origen va integrando, ¿no? Entonces, una de las cosas que me dice a mí como receptor individual dentro del espacio-tiempo, cuáles son, digamos, mis trucos de identidad. Si los trucos, es decir, la lógica en distorsión y los potenciales son los números de mi tarjeta de identidad. Entonces, si yo no poseo la comprensión de los números, lo que puedo ir comenzando, y eso ya sí se ha explorado y se ha hablado demasiado, bastante diría yo, es sobre los 4 errores de percepción en referencia externa que componen el paradigma de supervivencia. De eso ya se ha hablado bastante. Entonces, si yo tengo, y voy a poner un ejemplo mío, personal, y que siempre está mutando porque siempre veo en mis números otra lectura, ¿no? Entonces, de mi tarjeta de identidad, por ejemplo, era 81, es 03, 24, 14, 3, 5, 4. Esto es la de la tarjeta. Este número empezó cuando yo no tenía ni idea de nada, me llamaba mucho la atención. Bueno, estos son los primeros números de mi año, mes y día de nacimiento. Año, potenciales más lentos, ¿sí? El mes, que es el intermediario, y el día, que es la más alta velocidad que está comandando mi receptor. Y el número que me asigna la registraduría, que me asigna Matrix, que es 14354. Entonces, si yo no puedo entender, yo puedo saber que los números están hablando de un sistema de referencias, un sistema lógico, un sistema de referencias, ¿no? Que ya se ha explicado y se ha hablado bastante. Un sistema de referencias que tiene cada uno una velocidad y que cada velocidad de esa corresponde a un plano y corresponde a un zoom, ¿sí? A un zoom para poder explorar y ralentizar un instante, ¿no? Entonces, si yo hablo del 8, los números yo voy a empezar a verlos desde las 2 vías. Pero si solamente tengo una vía, pues tengo una vía y ya está. Pero al menos allí poco a poco voy observando, siempre sin ningún tipo de identidad, de estar, es así, soy asado. No, precisamente la idea es como que soltar una percepción que tengo, una percepción que suelto. Entonces, el 8-1, por ejemplo, a mí este número me detuvo mucho tiempo. 8-1, o sincronización o candado, ¿no? O sea, de aquí no sale nadie. El 8 o es sincronización o candado, ¿no? 8-1, y para mí empezó a tener sentido. ¿Por qué? Porque es que una de las cosas que a mí, yo no podía comprender la existencia. Yo no podía entender qué hacíamos aquí, yo no entendía, yo no podía encontrarle sentido a toda esta cosa, a la vida. O sea, para mí no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque no había ninguna lógica que pudiera hacerme comprender el propósito de cómo se presentaban las cosas, y máximo que nací en un país que la divergencia es divergente, o sea, no se maquilla, o sea, es completamente, con la alta velocidad que tiene este lugar, pues es totalmente desgarrador y violento. Entonces, obviamente fue fácil para mí concluir que la vida era no agradable, voy a decirlo así. ¿Sí? Entonces, allí poco a poco yo estaba viendo, empecé a comenzar a ver mi relación con plano 1, ¿sí? ¿Cuál era la sincronización? Que me estaba sobrando mucha existencia, pero que yo veía que había existencia que no tenía propósito, ¿no? El 03, el plano 3, ¿sí? Aparte de que no encontraba sentido a todo esto, pues entonces el sentido de esto era poder valorarme y mostrarme competitiva frente a los demás. Entonces
resaltar, valorarme, poder, entonces ahí va poco a poco viendo, pero cuando yo empiezo a observar el plano 3, más allá de la referencia externa, el plano 3 comienza a ser el que ve, ¿sí? El que se ve, ¿sí? El que comienza a percibir concretamente las cosas, ¿sí? Entonces yo empiezo a darme cuenta, claro, porque es que yo en X, en mi pasado X, yo siempre he tenido la habilidad de ver, de observar, ¿sí? De percibir, ¿sí? Entonces, el 24, el 2-4, ¿sí? Ese matrimonio que yo tenía 2-4-6, ¿sí? Un matrimonio que era más o menos como que una conexión con una perspectiva bastante emocional de la vida que me hacía repetir pues patrones que engordaban y sostenían una identidad bastante bohemia, poeta, una identidad bastante muy emocional, con una perspectiva como muy romántica de la vida, ¿no? Entonces todos esos potenciales obviamente eran conectados, ¿no? El plano 2, que es la energía en movimiento, y el cuarto, que es obviamente el doble, este doble que puede ser pues obviamente o divergente o haciéndoselas pasar de origen, o un 4 pues operativo 4.0, ¿no? De una bisagra de enlace, ¿no? Y el 14, pues bueno, un nuevo diseño para plano 1, o el 4 manipulando plano 1, el del doblado, el 3 otra vez como intermediario, y el 5-4, el 5-4, el 5 y 5-4. Entonces cuando yo empecé a asumir mierda, pero es que yo tengo un argentino dentro, entonces me di cuenta y dije, claro, asumir la identidad 54 es lo mismo que decir, asumir ese plano, es lo mismo que decir desmantelar todas las percepciones y todos los trucos que contienen la identidad. Entonces, los números de nuestra identidad nos van diciendo a nosotros, tanto los potenciales que tenemos, pero esos potenciales están dentro de las distorsiones, dentro, entre comillas, de las distorsiones. Por eso es que a veces a algunos se nos presenta, especialmente me parece, al receptor 57 se nos une constantemente las dos vías, o sea, como que empiezas a percibir que el error contiene el potencial que te permite asumirlo dentro del espacio-tiempo. Entonces, si yo estoy percibiendo todo el tiempo que el error desde una perspectiva de cuarto plano es inadecuado, desde la perspectiva de la valoración de los errores, yo nunca voy a llegar a asumir mis reales potenciales. Nunca, nunca, ¿no? Entonces, poco a poco, esta identidad, al principio nos van a hablar de distorsiones, vamos a ver las distorsiones en nuestros números, pero luego, si no hay carga y hay una neutralidad, esas distorsiones se van a convertir pues, en nuestros aliados al momento de tener que asumir lo que tengamos que asumir en el rol que tengamos que asumir, ¿sí? Entonces, junto con el número de identidad hay otros aspectos que también componen o hacen parte del receptor de esa identidad técnica dentro del espacio-tiempo. Entre eso es el país donde nacemos, ¿sí? Aunque yo tenga una identidad en la nada, ¿sí? Cuando yo asumo el país, que es lo que hace, ¿qué hace? ¿Qué hace? O sea, ¿qué es lo que hace el país? Ese número del país es lo que hace el receptor dentro del espacio-tiempo, ¿sí? Y dentro del espacio-tiempo que tiene una funcionalidad, pero que a la vez está conectado más allá de esa identidad de ese país, ¿sí? Entonces, no tiene que ver con patriotismo ni mucho menos, tiene que ver con una operativa, ¿sí? Este receptor que tiene un número, ¿sí? ¿Qué hace dentro del espacio-tiempo? Entonces, el número de nuestro país, de donde nacimos, me dice de qué hago yo como receptor dentro del espacio-tiempo, y eso también tiene que ver con la identidad y con las distorsiones que operan a mi receptor, ¿sí? Con las distorsiones que operan al receptor, ¿sí? Por eso, cuando hace pregunta del origen de las personas, de dónde nacieron, es una manera de orientarse, porque cada persona
a pesar de que aparte de que hace parte de un sistema totalmente convergente, también en esa ralentización, esas diferentes percepciones completan una percepción universal. Es como si cada uno de nosotros tuviera una lupa para poder percibir una verdad que todo lo mantiene unido en diferentes zoom. Entonces el zoom del 57, el zoom del 54, el zoom del 53, el zoom del 34, el zoom del 51, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que asumamos un sistema de referencia completo. Si yo tengo una identidad en mi origen, en el país donde nací, patriotismo, jamás voy a poder asumir mi argentino, mi cubano, mi peruano, no lo voy a poder asumir. ¿Sí? Pero precisamente cuando yo no tengo una identidad concreta en eso, puedo asumir los reales potenciales que me genera una identidad técnica dentro del espacio-tiempo. Entonces, el país me dice qué hago. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Y de aquí del país, que me va diciendo a mí de mi identidad qué hago, también la ciudad donde nací. La ciudad. Ese número también me viene a mí a decir cómo ese número opera a nivel en divergencia en mi receptor y cómo obviamente puede operar en convergencia desde una perspectiva convergente y lógica, ¿no? Entonces esos números junto con mi identidad me van diciendo poco a poco y voy a empezar a comprender por qué nací donde nací, en el lugar que nací y por qué no. Ahora estarán escuchando, hay unos chicos que entrenan los tambores, la música plano 2, aquí al frente de casa, que hay un parque, los tambores, así que por eso se escucha el ruido, está fantástico, porque este lugar tiene que ver con eso, tiene que ver cómo los tambores y la energía en movimiento pueden ser una expresión netamente emocional de la energía, pero también puede ser lo que da vida. La existencia se sostiene por una lógica, pero existe por la energía, ¿sí? O sea, hay una estructura lógica abstracta que la sostiene, pero lo que permite que esa ralentización ocurra y se manifieste en plano 1 es la energía, ¿no? Lo que hace que las cosas estén vivas es la energía, ¿no? Plano 2. Bueno, entonces, nosotros poco a poco, aunque yo no entienda o sea, puedo empezar con lo primero, y es que ya yo tengo un sistema de referencia que me está hablando de una lógica con los números que corresponden a unos planos y que corresponden a un diseño lógico en distorsión. Por ahí puedo comenzar a empezar a desmantelar mi identidad, ¿sí? ¿Sí? Y sabiendo y asumiendo, cuando yo asumo, por ejemplo, en referencia interna, que yo tengo una perspectiva de un receptor de 57, ¿sí? Eso contiene una lupa y una versión interna y un aporte interno, ¿sí? Que si yo sumo esto, mi perspectiva es la que es y la del otro no vale, estoy impidiendo poder ver todo ese puzzle que por tener fichas diferentes es que encaja, ¿sí? Es un gran puzzle, ¿sí? Que aunque yo tenga la velocidad de un 57, porque es la velocidad que tiene mi receptor y que no está en referencia externa en comparación, eso no impide que yo no asuma mi 54 y eso no impide que yo no me enriquezca con el aporte de los demás, ¿sí? Entonces, lo bueno de todo esto, que ya se ha dicho mucho, es que no tenemos ninguna necesidad de hacer nada. ¿Sí? No tenemos ninguna necesidad de hacer nada, porque uno de los malos entendidos que ha habido es ¿quién soy yo? Pero cuando yo pregunto quién soy yo, estoy esperando una respuesta de que soy algo concreto. Entonces surgen los test. Observe un árbol y el árbol que más le guste, entonces te hablan de la personalidad. Pero todo eso es lo que dicen son una personalidad concreta. Si estoy buscando quién soy yo, para darme cuenta, como quien dice, que yo no soy nada. Pero precisamente ese no ser nada es lo que me permite a mí tener
una identidad Joker. El Joker, ¿sí?, que es descendiente del loco en el tarot, que es el número, en el loco, el tarot es el número, no tiene número, es el número 0, es el inicio, ¿no? El Joker tiene la particularidad en las cartas que es el comodín, puede ser cualquier cosa, no está limitado, no está limitado. Bueno, precisamente, no está limitado precisamente porque no está identificado con ninguna referencia externa, que es lo mismo que decir algo concreto. Y aún así asume concretamente lo que tenga que asumir. Esa es la paradoja que hay con este tema de la identidad. Entonces, nada, invitarlos que disfruten muchísimo. Una de las cosas que es importante observar es que cuando nos molestamos con nosotros mismos porque cometemos un error o nos vemos, es importante empezar a ser consciente de quién es el que está juzgando, porque una de las cosas que impide desmantelar el error de percepción es la percepción que yo tengo del error. Entonces, entregar la percepción que yo tengo del error me permite a mí comprender su lógica. Si yo no estoy dentro de un espacio-tiempo, ¿para qué voy a necesitar una mente? Si mi ojo mira para adentro, ¿para qué voy a necesitar que exista algo afuera? O sea, son preguntas que lógicas. Si mi ojo estuviera diseñado para mirar para adentro, ¿qué sentido? No se requeriría nada. Entonces, si yo voy a estar dentro del espacio-tiempo, necesito una mente, ¿sí? Sí, pero y si estoy dentro del espacio-tiempo, porque existen las cosas, el ojo tiene que mirar para afuera y por lo tanto tengo que tener referencia externa. Entonces, cuando empiezo a ver el propósito de esos errores, es cuando empiezo a tener conciencia. Pero si yo estoy en una postura intervenida porque me han hecho creer que el error es lo peor que puede hacer un ser humano, porque buscando una imperfección que no reconoce que esto fue diseñado para errar, jamás voy a poder asumir mis reales potenciales, porque mis reales potenciales los contienen mi trampa. Y bueno, este es el aporte. Muchas gracias. No sé si voy a volver a hacer un video, no lo sé. En esta hora pues me siento muy cómoda de conversar con ustedes y espero que sea muy útil. Un fuerte abrazo a todos los desdoblados de todo el mundo y aquí asumiendo la ida y la vuelta en un sistema de referencia completo. Neutral caminos, amigos. Adiós.